Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro tema, el cristiano y la política. Esta parte les voy a compartir como un resumen de los 5 puntos, 5 sesiones del tema "Mas entre vosotros no será así", hablando el cristiano y la política. Estamos en un tiempo pues convulsionado. La política en todas las naciones. Así, la política y todo el sistema político tiene la tendencia de dividir, de partir en bandos al pueblo. Eso es lo que produce la política. Divide a los pueblos, crea bandos, no se llevan bien, transmiten odio, venganza, discriminan, insultan y amenazan. En verdad, está muy contaminado, y quizás no muy contaminado, sino que su naturaleza es tendenciosa, maligna, infernal. Ahora, la política y la Biblia. La Biblia es bien realista en cuanto a la política. La Biblia, durante toda la vida que he venido leyéndolo, estudiándolo, escudriñándole y buscando compaginarlo con la política, durante los 34 años de estudio, de investigación, no me ha sido posible compaginarlo. Al contrario, la Biblia, como te reitero, es muy realista y no es amable. No es tan cariñoso, muy romántica la política. Es todo lo contrario. Yo más me atrevo a decir que es contracorriente. En ninguno de sus escritos de Pablo nunca ha insinuado o ha dado pautas de que tenemos que hacer plantones o crear mi partido o algo por el estilo para poder protestar o querer hacer cambio en la sociedad. No hay. No hay. Ahora, si otros lo han encontrado, y si lo hacen, pero yo no lo he encontrado, no hay en la palabra. Entonces, Jesús, impulsado por el Espíritu Santo en el desierto, fue para ser tentado por el diablo. Yo le pongo acá la tentación populista del diablo. Vamos a Lucas capítulo 4, versículos del 1 adelante. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. La tentación populista del diablo. Una propuesta populista por el diablo. Hablemos del pan. En ese cerro de Jerusalén, esas piedras tenían bastante apariencia de pan. Bueno,
Lo que le está diciendo en la propuesta es, vamos a solucionar el hambre en el pueblo. Hay mucho hambre. Hay gente que pasa hambre, vive en miseria. Así que convierta esta piedra en pan para dar solución al problema del hambre en el pueblo. La pobreza, el hambre está que carcome a los pueblos. No hay comida, hay hambre. Y tenemos que tener como plan el hambre, cero hambre o hambre cero. Ahora, Jesucristo va más allá del pan. Jesús ve el panorama, ve la cruda realidad del pueblo, de la gente, en cuanto a su necesidad. Era la necesidad urgente, no era el pan. La necesidad urgente era la palabra, era Él mismo, Jesucristo. Por eso dice Él, no solo de pan vivirá el hombre. Repito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, la necesidad urgente del ser humano no es la comida, el pan, es la necesidad interior espiritual del hombre. Cuando el hombre es regenerado, es transformado por el poder del Espíritu Santo, yo estoy seguro que será un hombre con visión, con criterio, para generar fondos y no pasará hambre. Ahora, no solamente eso. Número 2, el sueño dorado del político. Repito, el sueño dorado del político. Eso lo encontramos en el versículo 5, el versículo 6, el versículo 7. Satanás le propone algo que los políticos sueñan. ¿Qué sueñan? Pero antes de describirte, le lleva a un alto monte donde le hace ver panorámicamente, escucha estas cosas, todos los reinos de la tierra. No dice un solo reino, todos los reinos. En esos reinos seguro que habría reyes, porque donde hay reino hay reyes. Claro, es el mismo Satanás, el príncipe de este mundo. Entonces Jesús le proponen a él, Satanás le propone a Jesús, todo eso te voy a dar, todo este poder, su gloria, su fama, vas a tener ahí de todo tipo de gloria, de fama, vas a tener plata, o sea, vas a tener el poder, lo que tanto los políticos deliran por eso. Ahora mira, cuando dice el sueño dorado, es el poder, el dominio, llegar al poder para enseñorearse, pero con una condición. En el versículo 7 le plantea la condición. Si que tú me postrado me adoras. Ese postrado me adora no es la idea de un rito, de una misa negra donde se le adora a Satanás. No tanto es allá. Aquí estamos hablando de la política, el medio, el canal, que es la política. Le dice solamente, porque es en el original griego, quiere decir, dobla un poquito tu rodilla. Solamente un poquito, así haga tu cabeza. Inclina un poquito tu cabeza. Todo el poder de estos reinos te voy a dar. Mira, pero Jesús radicalmente, así rotundamente, Él rechaza esto. Rechaza. Y le larga al diablo. Vete de mí, Satanás. Le larga. Dice, solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo mandó a rodar. ¿Por qué? Escuchen. Esta propuesta del poder, del sueño dorado de los políticos, es algo que ellos tienen una estrategia sutil. Y esa estrategia nunca lo van a hacer públicamente. No lo van a hacer.
si es posible, para perpetuarse en el poder, lo hacen en la clandestinidad, lo hacen en lo secreto. Ellos lo maquinan y lo trabajan allí. Ahora, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero eso? Para que se cumpla el sueño dorado, el dominio, el poder, el control y la manipulación, ellos tienen que alimentar a través de concesiones, de tratos, de pactos, de alianzas financieras, pero políticamente. Escuchen esto. Y este es lo que está pasando hoy en día en todas las naciones de la tierra. Unos que otros van a salir a la luz, que se están quebrando, que se despiertan y desatan una guerra civil entre hermanos, entre pueblos, entre paisanos. Una guerra de odio, de venganza, de represalia, de muerte, de amenazas, de todo. Mira, escúchame esto. Mira. O sea, a través de tratos, de alianzas, el poder se alimenta. Esta es una forma de adorar. Si postrado me adoras. Otro punto. Acompáñame a Mateo 20, del 20 al 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿Qué algo? Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos mis hijos, el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Aquí Jesús estaba siendo confundido, malentendido. Cuando vieron que llegaba ya, entró a Jerusalén, ellos creían que ya está viniendo, llamarle a ver discípulos, ven a mis 12, vengan todos mis discípulos, hoy vas a hacer una repartija de carteras ministeriales. Y esta mujer corre, se adelanta y se postra como cualquier otro político interesado capaz de vender su alma por el poder o de ocupar algo del poder estando ya arriba, y le pide una cosa semejante, ridícula, fuera del contexto, fuera del plan divino de Dios a Jesucristo. Dice, ¿qué quiere? Dice Jesús, ¿qué cosa quieres? Que tú le pongas a este a tu derecha, al otro a tu izquierda, en tu reino. Se está asegurando. Bueno, esta es la táctica, esta es la concesiones bajo la mesa. Estos son estos tipos de politeristas, de estos tipos de gente que son políticos, porque esto es lo que se cocina en la política adentro. ¿Quién también que entre? Al final se postra, se rinde. Entonces dice, que tú estás confundiendo. Yo no he venido a repartir carteras ministeriales políticas. Yo no vine a decir, a ver, Pablito, a ver, Pedro, tú vas a ser ministro de justicia. A ver tú, Mateo, vas a ser mi premier, mi vicepresidente. No está viniendo a hacer eso Jesús. No era la misión de Jesús. Jesús fue tan tajante, tan radical, tan vertical, una actitud, una postura frente a la política no amable. Ahora, número 2, Jesús observó que después de esa petición de esa mujer y la respuesta que da Jesús contrario, los otros 10, sus consiervos del equipo de Jesús, se comenzaron a amargarse, se molestaron. Estaban un día, 2 días malhumorados, no se miraban bien, le malogré del plan. Y Jesús les observa. Jesús les ve que a todos están malhumorados. Y Jesús los llama. Jesucristo les llama para describir y aclarar su venida, su misión, su sueño, su visión por el cual está en la tierra. Pero primero comienza a describir la naturaleza de los gobiernos de la tierra. Y esto es en el versículo 25. Voy a leerlo. 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo,
Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestades. Ahí está. ¿Cómo son los gobiernos de la tierra? Se enseñorean. ¿Cómo son los grandes que están en el poder? Ejercen potestad sobre ellos. Este de enseñorearse, ejercer potestad sobre ellos, escuchan en el capítulo 5, mas entre vosotros no será así. Ahí le explico bien claro qué significa toda esa palabra enseñorearse y ese de los grandes ejercen potestad sobre ellos. Versículo 26. Jesús da unas palabras que marcan la diferencia de la misión de la iglesia de Jesucristo, su naturaleza de servicio de la iglesia de Jesucristo. Dice así: más entre vosotros, estoy hablando del versículo 27, más entre vosotros, perdón, el versículo 26, más entre vosotros no será así, no será así. El que quiere ser grande tiene que ser servidor. El que quiere ser el primero tiene que ser siervo. La palabra siervo significa esclavo. Ya les he dado ejemplo. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar el rescate en mi vida por muchos. Esto es la posición de Jesucristo. Y esa posición de Jesucristo es mi posición y la posición del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. No se pueden ver con el sistema político. Hasta ahí queda claro el asunto. Muy bien. Quiero darte un alcance, 7 aspectos, cómo hacer política, cómo hacer cambios en mi sociedad, en mi entorno, en mi casa, en mi trabajo, en mi barrio, en mi distrito. Sí se puede. Número 1, acompáñame a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, por favor, acompáñame a Timoteo, donde Pablo nos da cómo podemos nosotros intervenir políticamente. Capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Entonces nuestra intervención política empieza de las rodillas, empieza haciendo rogativas, oraciones, a tal punto que en el mundo espiritual, en el sistema político, va a haber sacudones espirituales. Recuerda, porque ahí hay una tremenda manipulación infernal en la psiquis del hombre sin Cristo. Entonces, mira, o sea que eso es nuestra intervención, orar por los que están en eminencia. Y eso no lo hace el pueblo evangélico, la comunidad evangélica cristiana, no lo hace. Lo están haciendo de otra manera. Ayunan, hacen vigilia, oran por otra cosa, pero menos por la persona de los que están ahí en el poder, los que se enseñorean, los que aplastan, y los que ejercen dominio sobre el pueblo. No oran por ellos. No oran, no hacemos largas oraciones, ni ayunos largos por ellos, no. Entonces, porque si nosotros oramos por ellos, tenemos que creer lo que Dios dice a través de Pablo, para que podamos vivir primeramente quietos, tranquilos, reposadamente. No hay nada que nos esté fastidiando, reposadamente, porque todo el mundo ora por ese que está en el poder. Y no solamente para que haya piedad y hay bastante honestidad, pero no hay, porque no oramos. No hay, Señor, que no legalicen el aborto. No está muy bien enfocada esa oración. Cuando aquí nos dice
Hay que orar por lo que está en eminencia. Número 2. Acompáñame a Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Otra manera de hacer política o hacer cambio en nuestra sociedad. Número 2. Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer el versículo. Vamos a leer el versículo 15. 15. Dice así. Versículo 15. Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna. ¿Cómo es esta generación? Maligna y perversa. ¿Cómo lo describe Pablo a esta generación sin Cristo, incluyendo el que está en el poder? Generación maligna, perversa, en medio de la cual subraya estas palabras: resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, el segundo aspecto es que la iglesia, el Hijo de Dios, somos luminares. Y como luminares tenemos que resplandecer en medio de esta maligna generación y perversa. Ahora, somos la generación, me refiero a la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios, los regenerados, los nacidos del Espíritu. Somos llamados a ser luminares. Luminares en medio de las tinieblas, en la sociedad, en medio de esta generación maligna y perversa. Número 3, acompáñame a Mateo, al capítulo 10. Mateo, capítulo 10, versículos del 16 adelante. Versículo 16 adelante. Dice así: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, y sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. 18. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis, porque como o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Tremendo. La clave es el 18. Para testimonio a ellos y a los gentiles. Tenemos que testificar. Este es el tercer aspecto. Testificar. Pero quiero describirte algo, el versículo 16. Cómo Jesucristo le cataloga a los que están en el poder y todos los que están allí en eminencia, en todo ese círculo del estado político de un país. ¿Cómo los llama Jesús? Incluyéndoles a los que controlan el concilio, a los que controlan los templos, las catedrales de la tierra, las que controlan o encabezan la religión, el mundo religioso. ¿Cómo les cataloga Jesús? ¿O qué apelativo les pone? Él les dice: les envío como ovejas en medio de lobos, lobos delirantes por la ambición, deliran por el poder. Es fuerte lo que está hablando Jesús. Mejor lo voy a hacer más claro. Jesús los llama lobos a todos los que están arriba, esos políticos. Así, lobos.
y todos los que encabezan esta religión, el mundo religioso, todo este sistema religioso mafioso, coludido con el poder del Estado o con el Estado, con los monopolios que dominan y controlan, Jesús los llama lobos. Yo les envío en medio de esos lobos. Y dice, prudentes, sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Porque yo soy consciente que están yendo en medio de esos lobos. Pero les van a agarrar para testificar. Tienes que testificar. Si te llegas a uno que es político, no es para que te tomes o hagas un selfie, sino para que lo testifiques. Porque al fin y al cabo, si es lobo, como Jesús lo llama, es un prójimo que está yendo al infierno. Escúcheme lo que estoy diciendo. Esto. Ahora, esto que hay que guardarnos. Hay que tener mucha prudencia. Guárdate de esos hombres. Ellos son esos lobos que están ahí hambrientos, deliran. El poder religioso es tan fuerte. Y te digo esto, quizás es tan fuerte, fuerte más que el poder político. Más. Estos lobos van a usar a esos religiosos. Hablarán de la Biblia. Hablarán de lo que dice la Biblia. Pero son partes que están siendo manipulados, usados. Esta es tremenda crudeza que habla aquí la palabra. ¿No te he dicho que la palabra más bien es contracorriente? Somos contrarios. Ellos tienen otro lenguaje. Ellos tienen otra forma de pensar. Ellos son así. Número 4. Acompáñame a Hechos capítulo 7. Del 1 al 60. Tú puedes leer, yo te invito, todo el capítulo 7. Habla de este joven Esteban lleno del Espíritu Santo, donde nos describe cómo él hace política, cómo interviene dentro de la sociedad, lleno del Espíritu Santo y conocedor de su historia, de su país. Él conocía la historia judía aún desde cuando Dios llamó a Abraham para levantar una nación, una metrópolis. Él conocía la condición de la sociedad de su entonces y le voy a demostrar a usted en el versículo 51. Duros de servir, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. O sea, él conocía la condición moral y espiritual, religiosa de su sociedad y la historia. O sea, es bueno cristiano, que tú conozcas su historia del país, conozcas y tomes conciencia aún de sus heridas, de la idolatría, hasta qué punto la hechicería, la idolatría han venido hiriendo al país y desde cuándo, qué tiempo, con quiénes el Perú comenzó a endeudarse y cuáles fueron los fines, con qué finalidad lo han hecho, con quiénes lo han hecho. O sea, es bueno que tú conozcas su trasfondo histórico de tu país,
Entonces va a ser más acertada nuestros ayunos, nuestras vigilias, nuestras oraciones, nuestras guerras espirituales van a ser más acertados. Y tal vez más poderosa porque va a ir al objetivo. Es bueno que conozcas. Entonces, para que tu testimonio y que seas luminares entendido ante a quién estamos enfrentándonos. Porque este problemas de economía en las finanzas o en la política del país no es de ahorita, es de atrás, años y años atrás. Y es bueno que empieces a investigar y conocer. Número 5, otro aspecto. Trabajar y accionar con el poder del Espíritu Santo para la transformación del país. Acompáñame a Lucas, capítulo 4, versículo 18. El versículo 18 dice algo muy extraordinario, Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesucristo habla aquí. Es extraordinario, excelente y poderoso. Una verdad. Apliquémosle a ciertos grupos que encajan aquí: los pobres, los quebrantados de corazón, los cautivos, los ciegos, los oprimidos. No han escuchado el año agradable del Señor. Mira, los ciegos. ¿Quiénes son los ciegos? ¿Quiénes son? Los analfabetos. Claro, un analfabeto no sabe leer, no sabe escribir, está ciego. Fray Martín era analfabeto, pero en su analfabetismo tenía su convicción fiel a Dios, fiel a su iglesia, fiel a su cura, a su papa. ¿Qué hubiera sido si él leyera la Biblia? La historia sería otra, por si acaso. Ahora, ¿cuántos hay en el Perú hasta el 2016? O esto, 1.400.000 que no saben leer y escribir. Y más está en la parte de Huánuco, Huancavelica, por esas partes, por esos lugares. Escúchame esto. Esta es una parte, una legión, esta es una área, este es un campo que la iglesia, la comunidad evangélica, la religión no hace este trabajo. Los políticos tampoco lo hacen. Pero acá están los ciegos, en todo el sentido de la palabra. Ahora, los oprimidos. Acá dice los oprimidos. No le voy a hacer en ordenadamente. Los oprimidos. Los oprimidos, ¿quiénes son? Los que están hundidos en el vicio. Los que están hundidos en malos hábitos, en hábitos destructivos. Psicológica, espiritual, moral, económica, física. Me refiero a los alcohólicos. A los alcohólicos que más son 1.700.600 personas alcohólicas, y entre ellos son niños, 100.000 niños, y alcohólicos son los niños entre mujeres y hombres. Alcohólicos, esto es increíble pero cierto. Ahora, ¿quiénes son los cautivos? Los que están atrapados
en todo lo que tiene que ver con drogas. Los toxicómanos, 1.200.000 han probado drogas y el 52% son universitarios que consumen regularmente cocaína o marihuana. Hay 10.000 niños adolescentes que son drogadictos. En el 2010 al 2017 el número de consumidores son adolescentes, y el cual se ha multiplicado un 3%. Ahora veamos los abandonados, los olvidados, que son cargos. Ellos son cargas. Ellos son los pobres. Acá dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes son esos pobres? Son los que para muchos son cargas económicas, cargas de reposo. Acá me refiero a los ancianos que ya están incapacitados, a los discapacitados. Ahora escúchame esto. Escúchame. Escucha esto. Hay casi 3.500.000 ancianos, más el 40% de estos ancianos son discapacitados, y un aproximado de 400.000 así ancianos discapacitados han sido objeto de violencia de parte de sus hijos y de los crueles, implacables hijos, que van a pagar muy duro ellos después. Los niños, el 73.8% de los niños de entre los 9 a 11 años, escúchame, han sido objeto de violencia. El 81.3% adolescentes de 12 a 17 años también. El 27% de las víctimas y de tratas en el Perú son menores. El 10% de los peruanos, son 3 millones de personas que son, escúchame, que son personas que no solamente son discapacitados, escúchame, sino que han sufrido tratas de personas. Y hay un montón de cifras que se puede mencionar. Ahora, escúchame esto. El 4%, escúchame, no se puede entender o captar su capacidad, porque más del 57% discapacitados son mujeres y el 43% son varones. No producen nada. Son pobres, están esperando de la gente, esperan de los otros, no tienen nada. Esos viejitos discapacitados no tienen nada. Entonces, eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren implantarle eutanasias para acabar con todos esos discapacitados. Porque son cargas, no producen, y es una carga para la política, para el Estado. Número 6. Acompáñame a Hechos capítulo 5, versículo 29. Dice así: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Antes que los hombres. Escúchame esto. Otra manera de hacer política, de traer cambios, es resistir. Tenemos que resistir. Tenemos que resistir y no podemos someternos a ellos. No podemos someternos a ellos mientras no presten la garantía. Pero si ese gobierno requiere que uno se le resista, tenemos que resistirle cuando ya va contra tu conciencia, contra tu vida moral, contra tu vida espiritual, contra tus derechos, contra la palabra, contra tus convicciones. Entonces no tenemos que obedecerle a ese gobierno. Tenemos que hacer una resistencia en contra, todo lo que se levanta contra Dios y nuestra salvación. Número 7. Tenemos
que saber votar en las urnas sabiamente. Acompáñame a Proverbios capítulo 13, versículo 16. 13, 16. Dice así. Versículo 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Hay que ser sabios para poder votar en las urnas. No tenemos que votar por partidos políticos. No tenemos que votar simplemente porque el político me cae bien. No tenemos que votar porque esa política, ese político es de mi partido. Me ha hecho un día, me ha hecho un bien. No tenemos que votar por tal candidato que me ha hecho mal. Yo no voy a votar por ella o por este porque un día en mi pueblo han hecho todas cosas malas, me han afectado. No, y por odio voy a votar por esta, por esto. No, esa es falta de sabiduría y de criterio. No vayas, no vayas a ser parte de la división del país. No pises el palitos o el palito que te ponen. El partido político y todo lo que hacen bajo el nombre de democracia, todas estas contiendas, su mismo nombre dice contiendas, contrapunteos, rivalidades. O sea, no puedo ser parte de ella ni ser activo allí. De ninguna manera. Porque Santiago capítulo 3, versículo 15, 16 dice que este es animal, terrenal, es sabiduría terrenal, animal, diabólica. Ahora, entonces, ¿cómo debo votar yo? Tengo que votar por valores. Número 1, los que definen la libertad, los que defienden. Nosotros defendemos la libertad. Los que defendemos por la vida, nosotros defendemos la vida desde el momento de la concepción de una persona en el vientre de una madre. Nosotros lo respetamos y lo defendemos. Defendemos la familia, la educación de la familia. Respetamos y defendemos la integración de la familia. No solamente eso, también defendemos la regeneración de un hombre, de una persona. No podemos malograr la sociedad, defendemos los derechos. Entonces la clave, escúcheme, la clave no está en el partido, en ningún partido político. La solución no está en ese candidato ni en ese partido político que impone o que propone su propuesta. No está la solución ahí, no va a haber solución ahí. Aunque me veas pesimista, negativo, contrario, pero te digo la verdad, no va a haber solución allí. ¿Por qué? Porque el ser humano, y mucho más cuando ya esté investido por el poder, ya está investido por ese poder de glorias y de vanaglorias. Entonces es una tendencia, toda persona ahí tiene toda la tendencia perniciosa, malvada, a deshumanizarse. Escúchame esto. La clave de la transformación de la sociedad no está en ninguno de la religión, ni menos en un partido, sino en la participación de la iglesia de Jesucristo. Primeramente, llénate la palabra, sea fiel a la palabra, sea leal a la palabra, aférrate de la palabra, llénate la palabra, vas a fluir para el bien y transformaremos nuestros entornos. Al menos somos luminares, tenemos que testificar, tenemos que ocuparnos de esas regiones olvidadas, tenemos que traer cambios con la ayuda del Espíritu Santo. Estos 7 aspectos es lo que tenemos que hacer en la sociedad y veremos cambios. Ganemos 1.700.000 analfabetos
les enseñemos a leer. Ganemos a los y a los millones de discapacitados, alcohólicos, drogadictos. Los ganamos. Que hay 5 millones de ganados, de convertidos. ¿No habrá cambios? Claro. Habrá cambios económicos, sociales, morales. Todo va a haber cambio. No es necesario que me meta yo al partido político para cambiar, para hacer esta obra. No es necesario que yo pertenezca a entidades como Provida y otras cosas. No. Ya la palabra de Dios nos enseña cómo intervenir políticamente en la sociedad. No al estilo de ellos. Con estos aspectos que nos enseña la palabra. Hermano, hermana, tú que estás metido y activista en ese partido, tú eres una leña del infierno que más contiendas produces. En esta segunda vuelta, yo soy testigo de ver gente que se dan duro, se critican, se odian, se recriminan, se insultan, detractan, deploran su integridad de la otra, del otro. Y el evangélico metido en esa leña, en ese cargamontón, de que transmite odio, venganza, represalia en tu corazón. Como quisiera que se muera esa mujer, como quisiera que se muera el otro. Hay un llenecito de odio. ¿Ese es de Dios? ¿Está Dios ahí? No. Hay una profunda e inmensa manipulación maligna. Y tú, evangélico, estás allí, metido y manipulado por estas fuerzas infernales. Ellos aceptaron la oferta de Satanás. Todo esto te voy a dar. ¿Te das cuenta? Arrepiéntese, corrígese, vuélvese a Dios, sé testimonio, luminares, ora, ruega. Hay que hacer peticiones por ellos. Son prójimos. Como cristiano tengo que respetar a los dos y a todos los políticos porque son prójimos y están yendo al infierno. Ellos van a tener que depender de nosotros. Ellos van a tener que depender de nosotros. Terminando este asunto, toma conciencia. Todos los políticos, congresistas, militares, asesores, ministros, toditos viven del pueblo. Ellos se sirven de nosotros. Ellos se sirven. Ya ganó tu candidato y él se va a servir de ti. Y Jesús dijo, mas entre vosotros no será así. El que quiere ser grande, sea servidor. Tiene que servir. Y el que quiere ser el primero, sea siervo. Siervo. No amo y Señor que me sirvan a mí. Qué equivocada estás. Qué equivocado estás tú. Tú me estás exhortando. Sí, estás equivocado. Estás lejos de la palabra de Dios. Estás lejos. Repite conmigo, arrepiéntese. Padre Celestial, he sido como esa leña que va a hacer más fuego, a levantar más llamas de odio. Yo te vengo a pedir perdón, Señor. En mi corazón había odio contra tal candidato, contra tal candidato. Señor, perdóname. Hoy renuncio y me arrepiento del odio de esta basura en el nombre de Jesús. Límpiame con la sangre de Cristo porque estoy arrepentido. En el nombre de Jesús. Amén y amén.